Bueno, hoy jueves 30 de junio de 2022, vamos a hacer una nueva clase. Estábamos hablando de sociedad, ¿sí? Después si quieren, vos Mónica y vos Edu, les puedo pasar, igual en el grupo les pasé el resumen, y si quieren después ver esto, también. Y ahora eso aplicado, ¿sí? En la familia, como lazo de parentesco. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar unos minutitos, primero en los lazos familiares que tenemos. Pedirle a nuestro Dios que nos ilumine junto con nuestros espíritus protectores, a Francisco Javier, el guía de la casa, que forme su plafón para poder entender todos los conceptos que son de la ley de la sociedad y familia, que no es más que una familia forma una sociedad. Y visto desde nuestro objetivo, que es el espiritismo. Vamos a dar gracias por este nuevo día. Bueno, entonces, como dijimos, bueno, veníamos hablando de la sociedad. Vamos a leer la última, como para no estar tan desenganchado, ¿les parece? Sí. La última, la 19, decía, la palabra es una facultad, o sea, hablamos de sociedad, ¿no? La palabra es una facultad natural, concedida por el hombre, por Dios, para favorecer ocasiones de hacer el bien y de cumplir la ley de progreso. Si Dios quisiera silenciar a sus criaturas, pensante, no les habría conferido este dinámico atributo de la palabra y maravilloso vehículo para expresar las ideas elaboradas por las mentes. Sin embargo, debemos considerar que existen ocasiones en las que el silencio es necesario. Son aquellos momentos de recogimiento espiritual cuando el espíritu más libre entra en contacto con el Creador y sus enviados. Fuera de esto, la vida contemplativa es eternamente improductiva y no hay motivo que la justifique. Perdón que voy a cortar acá, pero como veníamos hablando, si la vida contemplativa era vida de sociedad, en la cual se opina que nuestra vida, o sea, nuestra vida tiene que vivir en sociedad. No dice que esté mal, pero dice que a veces no es fructífera. ¿Por qué no es fructífera? Porque no interactuamos con el mundo exterior. Sí podemos, los que viven en una vida contemplativa, viven una vida de oración, y quizás lo que están diciendo, viven una vida de oración, ayudando a todo el mundo desde su lugar. Pero bueno, visto desde nuestros lentes o nuestros ojos, ¿no? En ese sentido, podemos decir que no estamos tan de acuerdo con lo que tener una vida contemplativa, porque no nos relacionamos con los demás, con esta sociedad que tenemos que relacionarnos. Sí que hagamos un silencio, que hagamos una oración, que estemos libres y en contacto con nuestro Dios, nuestro Creador, nos dice, ¿no? En este sentido, un espíritu protector nos advirtió: no juzguen, sin embargo, que exhorten incesantemente a la oración y a la evocación mental. Pretendemos que vivan una vida mística, que los conserve al margen de las leyes de la sociedad donde están condenados a vivir. O sea, ¿qué dice? ¿Estamos condenados? Condenados no como lo que significa una condena de una cárcel, sino que cuando nosotros elegimos la reencarnación, estamos para vivir en una sociedad y pasar por aquellas pruebas que son las que elegimos pasar acá.
Aunque no nos acordemos, sí sabemos que vamos a pasar por ciertas pruebas. Por eso tenemos que vivir en sociedad para poder pasarlas. No vivan con los hombres de vuestra época como deben vivir los hombres. Rindan culto a las necesidades de cada día, pero háganlo con el sentimiento de pureza que puedan santificarlos. Estén llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, de caracteres opuestos. No choquen con ninguno de aquellos con que estuvieran. La virtud no consiste en que asuman aspecto severo y lúgubre o rechazar los placeres que vuestra condición humana nos permite. ¿Se entendió hasta acá o quieren alguna explicación? Yo entendí bien. Bueno, Yo también. entonces, Sí, se entendió. bueno, entonces quedamos en que no es que estamos en contra de la vida contemplativa o de la vida así, sino que lo que nos dice Kardec es, o lo que nos dice la vida en sociedad, por dónde debemos pasar nuestras experiencias, a través de vivir en la sociedad. ¿Qué es vivir en la sociedad? Pasar todo aquello que elegimos antes de reencarnar nuevamente. Podemos hacer una vida contemplativa, no está mal, es un libre albedrío que tenemos, pero tenemos que rendirle culto a las necesidades de cada día, ¿sí? Quizás no sabemos, yo no sé cómo es una vida contemplativa, nunca estuve viviendo una vida contemplativa, pero supongo que por lo que dice acá, tenemos que tener las necesidades básicas y vivirlas como tales con las pruebas que nos dan esas necesidades básicas, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a el tema que nos surge hoy. La familia es una institución divina cuya finalidad principal consiste en estrechar lazos sociales. Ahí volvemos a lo mismo. Tenemos que estrechar lazos sociales. Hay en el hombre algo más allá de las necesidades físicas. Existe la necesidad de progresar, los lazos sociales son necesarios para el progreso y los de familia estrechan más a los primeros. Y aquí, ¿por qué los lazos de familia constituyen una ley de naturaleza? Dios quiso que de esa forma los hombres aprendieran a amarse como hermanos. Hoy, pues, dos especies de familias, la familia según los lazos espirituales y la familia según los lazos corporales, durables, las primeras se fortalecen mediante la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus, a través de las diferentes migraciones del alma. Frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente, aún en la existencia actual. Entonces, tenemos dos tipos de familia, dice, ¿sí? Tenemos la familia espiritual y tenemos la familia la cual formamos, ¿sí? La cual nosotros, como hombres, vamos a armar, ¿sí? En esas hay dos diferencias. Puede ser que sean familias que ya estaban constituidas y cuando volvemos a encarnar, elegimos a la misma familia, nada más que cambiando de roles, ¿sí? Y, o bien, la otra, perdón, las familias que ya venimos de muchos años, ¿no? Unidos por los mismos espíritus. Pero también se van a ir entrelazando nuevas relaciones. Por eso es que es muy importante la sociedad en la familia, y es muy importante que tengamos esa sociedad. Vamos, si quieren pueden anotar. Las leyes morales. ¿Los espíritus que encarnan en una familia son siempre simpáticos a ella? Si están con... Alguien puede contestar si quieren, o quieren. Si son simpáticos entre sí, Claro, los espíritus que encarnan en una familia son siempre simpáticos entre ella, a la misma familia, ¿no? Creo que no. ¿Por qué, Mari? Porque
justamente en muchas familias están las ovejas negras, que son muchas veces los que les enseñan a la familia muchas cosas y que no generalmente son simpáticos a esa familia. Puede ser. Fede, ¿tienes algo para opinar? Sí, Edu. por lo general también se suelen formar familias que vienen con conflictos de existencias anteriores, que es para, a través de los lazos sanguíneos, poder relacionarse y dirimir diferencias, Ujú. disminuir odios, rencores. Por eso es que vinimos entrelazados, a veces de muchas encarnaciones. ¿Sí? Y hay veces No que sé. venimos por simpatía, porque se aman y quieren seguir formando familias en diferentes lazos. Capaz que una vez vienen como hijos y otra vez vienen como padres, como madre, Sí. hermano. Bueno, ¿cuál debe ser el comportamiento de los padres en relación con sus hijos rebeldes? Esto lo vamos a dejar que piensen cada uno, ¿no? Porque me parece que es muy amplia la pregunta y cada padre sabrá cómo es, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comportaría en esa relación? Cuando sigamos avanzando vamos a ir viendo un poquito más. ¿Qué medios deben utilizar los padres para ayudar al progreso moral e intelectual de los hijos? Después les paso las preguntas para que las tengan, así se las contestan, porque por ahí quieren contestar. Si quieren, podemos hablar también, ¿no? ¿De qué manera contribuye la doctrina espírita en la educación familiar? ¿Qué les parece esta pregunta tan importante? ¿Contribuye en algo? Y sí, la moralización de la Ujú. familia. Para vos, Mónica. Era que estaba teniendo problemas o se me desconectó y ahora se conectó. Yo creo que todo camino que uno emprende y quiere ir madurando a través del tiempo, si lo considera que es bueno y productivo y hace bien al otro, generalmente lo transmitís a tus seres queridos porque es una buena herramienta para que nuestro espíritu y nuestra alma se desarrolle también. Ujú. O sea que ahí estamos hablando también de sociedad, porque Claro. estamos hablando en la educación familiar. O sea, la doctrina está contribuyendo a la educación familiar y la sociedad. Y Para sí, vos, porque Mari, yo, también es más o menos parecido. Perdón, Mónica. no, Perdón, está perdón. bien, no te iba a decir que yo considero que la acción de uno impacta en el todo. Ujú. Entonces, eso es como una ley, una creencia que, bueno, yo aplico que con mis acciones, si impacto en el todo, no solo en mi familia, sino voy a impactar en toda la humanidad. Claro. Son patrones de conducta. La conducta Ujú. en tu casa es la Claro, misma que vas a tener afuera. Un poco claro. distinto, capaz, dependiendo del lugar, pero siempre el fondo es el mismo. Y yo para mí, en esta pregunta diría, bueno, como tenemos el libre albedrío, ¿sí? La doctrina espírita nos educa como familia, porque a veces las diferencias que podemos tener en el grupo familiar son también las que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso, si lo vamos aprendiendo, no quiere decir que aprendamos todo, pero sí que elijamos aprender, ¿sí? Cómo la sociedad o cómo la doctrina nos va educando y educa también a nuestra familia. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre el parentesco físico y espiritual? ¿Se lo dejo pensar o quieren decir algo? Bueno, sigo. Vamos a seguir por esto. Cuando son preguntas, después se las paso.
Portales, yo te iba a decir, pero no podía, estoy con problemitas con el coso. con Yo creo que internet. claro, sí, porque estoy con el celular, no estoy con la compu. Yo creo que el parentesco físico es eso, es un parentesco físico, y el espiritual pasa por otro lado, porque vos podés tener un parentesco espiritual y no físico. Puede Eso es lo ser, que yo claro. considero. Sí, ¿Entendés? sí, Entonces, sí, sí. ahí radica la diferencia. Ujú. Y con tu parentesco físico puede ser que no tengas el mismo parentesco espiritual o no vibres en la misma sintonía, entonces no vas a poder, podés trabajarlo, pero no lo tenés así a priori. Claro. Bueno, seguimos. No sé. Ahí, no, bueno, está todo siempre es bien recibido, Mónica, y siempre da para un debate, ¿no? Todo esto porque, bueno, cada uno sabe en su familia cómo vive su sociedad familiar, ¿sí? Que es lo más importante, es lo que nos quiere enseñar la doctrina. Bueno, acá hay unas preguntas anteriores, pero que las leyes morales, después se las paso así, si quieren las hacen, después las podemos discutir en el grupo. Por tales irrefutables razones, la vida en familia es, entre todas las sociedades, tal vez la más importante en virtud de su función educativa y regeneradora. Acá está lo que debemos hacer, o sea, vivir en sociedad y la vida en familia tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque hace de función educativa y a su vez regeneradora. Miren qué importante, dos palabras, que estamos educando y regenerando entre nosotros, ¿sí? No quiere decir que los padres solamente, sino que todos, porque vivimos en la sociedad familiar, ¿sí? Existen dos variedades de familia y en consecuencia dos categorías de lazo de parentesco, las que proceden de la consanguinidad y las que proceden de los vínculos espirituales. Los lazos de sangre no crean forzosamente las reuniones entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque el espíritu ya existía antes de la formación del cuerpo. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo. Él no hace más que proporcionarle el envoltorio corporal, correspondiéndole, sin embargo, a contribuir el desarrollo intelectual y moral del Hijo, para hacerlo progresar. Los que encarnan en una familia, sobre todo como parientes próximos, son las más veces espíritus simpáticos ligados por anteriores relaciones que se manifiestan en un afecto recíproco en la vida terrena, pero también puede suceder que sean completamente extraños los unos a los otros, esos espíritus, apartados entre sí por antipatías igualmente anteriores, que se traducen en la tierra por un mutuo antagonismo que les sirve de prueba. No son los de la simpatía y comunión de sus encarnaciones. ¿Se entiende hasta acá o voy muy ligero? No, se entendió bien. Bueno. Sí, sí. Me hacen preguntas, cualquier cosa, córtenme, ¿eh? Dale. Las leyes morales. Las leyes morales. Hay, por lo tanto, dos especies de familia. La familia según los lazos espirituales, dijimos, y la familia según los lazos corporales. Durables, las primeras se fortalecen con la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus. Eso es lo que decía, ¿no? A través de las diferentes migraciones del alma, las segundas, frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente. Solución natural. Los espíritus bienhechores, los espíritus bienhechores ya no sabían de qué manera atender a la pobre señora
que padecía de una obsesión. Perseguidor y perseguida estaban asociados mentalmente, igual que la pulpa y la cáscara en el fruto. Los amigos liberados del envoltorio carnal habían tratado de apartar al obsesor, induciendo a la joven señora a olvidarlo, pero en vano. Si tropezaba en la calle, la mujer pensaba en él. Si se pinchaba un dedo con un alfiler durante sus ocupaciones, le atribuía el golpe. Si el marido estaba irritado, suponía que era víctima del verdugo invisible. Si la cabeza le dolía, lo acusaba. Si se rompía una taza al hacer las labores domésticas, imaginaba que era atacado por él. Si aparecía una leve dificultad económica, transformaba sus oraciones a una crítica al infeliz perseguidor. Como los instructores espirituales reconocieron que la interesada, por su obstinación, no encontraba forma de liberarse. Llegaron a los dos, la enferma y el acompañante invisible, con lazos fluídicos, más profundos, hasta que él volvió a nacer de ella misma, como hijo necesitado de cariño y compasión. Los bienhechores descansaron. Qué importante este ejemplo que está dando, ¿no? ¿Cuál fue la solución que se le dio natural para estos dos espíritus, para un obsesor y para una obsesada? ¿Sí? ¿Se entendió esto de la obsesión? Sí. Bueno. Cualquier cosa me dice. Seguimos. El obsesor descansa, el esposo descansó, transformar a los obsesores en hijos con la bendición de la providencia divina para que haya paz en los corazones y el equilibrio en los hogares es muchas veces la única solución. O sea, cuando se transformó de manera natural, ¿sí? El mundo espiritual lo que hizo fue unirlos. Y así hubo paz en esos corazones. Hay, por lo tanto, dos especies de familias. La familia según los lazos espirituales y la familia según los lazos corporales. Durables, las primeras se fortalecen con la purificación y se perpetúan en el mundo espiritual a través de las diferentes migraciones del alma. Las segundas, frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente ya en la existencia actual. De todas las asociaciones que existe en la Tierra, exceptuado naturalmente la humanidad, ninguna es tal vez más importante en su función educadora y regeneradora. La constitución de la familia, de tal agremiación en la cual dos seres se conjugan atendiendo a los vínculos del afecto, surge el hogar que garantiza los cimientos de la civilización a través de la pareja. Allí, establecida, funciona el principio de la reencarnación, consonante con las leyes divinas que posibilitan la ejecución de trabajos correspondientes a los más elevados programas de acción del mundo espiritual. Por intermedio de la paternidad y la maternidad, el hombre y la mujer adquieren créditos de la vida superior. De ahí provienen los manantiales de alegría que nacen de sus almas juntas con las tareas relativas a la procreación. Los hijos son lazos de amor que se han hecho conscientes que le granjean mayor protección del mundo mayor, debido a que todos integramos grupos afines en la arena de la lucha terrestre. Es justo que determinada criatura sea asistida por la que respiran en su misma zona de interés afectivo. Aquellos compañeros de experiencia que han regresado a la reencarnación para fines de progreso y perfeccionamiento. Bueno, en esta mezcla un poquito lo que fuimos leyendo, más algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a perfeccionarnos espiritualmente? ¿Cómo vamos teniendo la protección del mundo mayor, nos dice, ¿no?
la paternidad y la maternidad, el hombre y la mujer, adquieren créditos de la vida superior, dice. ¿Sí? Las familias espirituales que existen y las familias corporales que existen, que ya habíamos dicho, ¿no? Las primeras se fortalecen con una purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus. O sea, siguen siendo familia. Después, las demás, las diferentes migraciones del alma. Las segundas son más frágiles, como la materia. Se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente, ya en la existencia actual, dice. O sea, se disuelven por algún tema moral que hubo, en la cual recién cuando Fede decía, bueno, ¿qué es? Cuando yo hablé de qué era sociedad y familia, y la moral, ¿no? Lo primero que uno aprende en la sociedad familiar y en la sociedad, ¿sí? ¿Sigo? ¿O alguna pregunta? No, yo te quería decir que esto de la parte, ¿viste? La familia espiritual y la familia corporal, Sí. me llevó a pensar, cuando vos te conoces con alguien que no tiene nada que ver con vos, que la conoces o por medio del trabajo, o por medio de una reunión, o por medio de alguien, y te dice, parece que te conozco de hace muchísimos años, Ujú. ahí está el parentesco espiritual, ¿no? Porque vibras en la misma sintonía y porque te reconoces desde ese lugar, no desde el lugar social, sino que te reconoces desde el lugar de, Espiritual. claro, sí, Es esto me que da la eso sensación. sí, eso es lo que pasa. Normalmente vos te conocés desde ese lado. Por eso es que te dice que cuando vos ves, o vamos a suponer, o pensás en algo, una situación que ya pasó, y ves una persona y la querés como si decís, pero si yo nunca la vi, ¿cómo puede generar esto en mí, en mi espíritu, ¿no? ¿Cómo puede generar eso? Pero bueno, Claro, realmente venimos con ese lazo de unión que ya la hemos conocido, y quizás eso no quiere decir que yo en otra encarnación haya sido, o la haya amado, quizás venimos a amarlo en esta encarnación y lo reconocemos, lo abrazamos y lo amamos y estamos perdonando también. No sé cuál será el lazo, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar también. Muchos libros hablan de eso y hablan también del otro, porque bueno, vengo a continuar con esta familia, ¿sí? sí, sí. Gracias por el aporte, Mónica. Bueno, seguimos. Sí, El, el parentesco, el parentesco se transforma en el planeta, el parentesco se transforma en el planeta, en el filtro de la familia espiritual, ubicada más allá de la existencia física, y mantiene los lazos que ya existían entre ellos, que están mancomunados con ella. Arraigada a las vidas pasadas de todos los que la componen, la familia terrestre está formada por este motivo, por agentes diversos, ya que es común que vuelvan a encontrarse en ella los que se guardan afectos y los que no, los amigos y los enemigos, para producir los ajustes y reajustes. Ahí está lo que decía Mónica, ¿sí? Indispensable en la relación con las leyes del destino. A pesar de eso, es importante reconocer que el clan familiar evoluciona incesantemente hacia conceptos más amplios acerca de la vida dentro de una colectividad según los dictámenes del perfeccionamiento general, porque se erige siempre como valioso centro educativo del alma. De esta manera, tenemos que la institución doméstica es una organización de origen divino, en cuyo seno encontramos los instrumentos necesarios a nuestro perfeccionamiento para edificar un mundo mejor. Padre e hijos, la ingratitud es uno de los frutos más directos del egoísmo. Siempre provoca rebeldía en los corazones ingratos. ¿Se entendió esto? Es un poquito un juego de palabras,
pero realmente es lo que a veces nos puede pasar y que realmente podemos corregirlo, ¿sí? Sigo, ¿eh? Dale. Pero la de los hijos, para con los padres, presenta un carácter todavía más irritante. La reencarnación es considerada de los cimientos de los fenómenos socio-domésticos, no solo en la relación de padres a hijos, asume carácter de importancia, sino igualmente la que se identifica a los hijos para con los padres. Los hijos no pertenecen a los padres, y del mismo modo tampoco los padres pertenecen a los hijos. Los progenitores deben especial consideración a su retoño, pero el deber funciona bilateralmente, porque los retoños del grupo familiar deben a los progenitores particular atención. Existen padres que atacan a los hijos y tratan de esclavizarlos como si fuesen objetos de su exclusiva propiedad. No obstante, en el mismo nivel de frecuencia, encontramos hijos que acatan a los padres e intentan esclavizarlos como si los progenitores fuesen animales domésticos de su pertenencia. La reencarnación traza rumbos definidos al mutuo respeto que debemos guardar, los unos para con los otros. Entre padres e hijos existe una frontera natural de aprecio recíproco, que no se puede cruzar en nombre del amor, sin que aparezca el egoísmo para perturbar las existencias. ¿Seguimos o quieren que alguna explicación? No, está claro. Bueno. Es justo que los padres no interfieran en el futuro de los hijos, tanto como es justo que los hijos no interfieran en el pasado de los padres, ¿sí? Los padres no consiguen penetrar de inmediato en la trama del destino que los principios kármicos, de un momento para otro, las complejas circunstancias en las que se sumergieron sus padres en el pasado, que dieron lugar a que ellos pudieran regresar del plano espiritual, para volver a nacer en el plano físico, únicamente en el mundo de las causas. Luego de liberarse del envoltorio corporal, les será posible entender con claridad cuáles son los vínculos que los extraen. Por tal razón, debe recurrirse a ayuda de religiosos, confesores, filósofos, psicólogos, para tratar que la excesiva agresividad filial no alcance la frontera de la perversidad, o del... No, decía perversidad. Perversidad, sí, perdón. O de la delincuencia para con los padres. Ni que tampoco la obsesiva autoridad de los padres se transforme en violencia hacia los hijos, en nombre de un inconveniente o cruel ruptura de vínculos. Originalmente, padre e hijos son conciencias libres, libres hijos de Dios, empeñados en el mundo de la labor del propio perfeccionamiento, rescate de débitos, reajustes, evolución. Las leyes de la vida involucran sus individualidades en el mismo alto nivel de consideración. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos bien entonces. Muy bien. Nunca es lícito el desprecio de los padres para con los hijos, y viceversa. No delineamos en este asunto ningún aspecto lírico de la temática afectiva. Presentamos en forma sumaria principios que son básicos en el universo. La existencia terrestre es muy importante para el progreso y el perfeccionamiento del espíritu. Al mismo tiempo, constituye nada más que simple nivel de aprendizaje para la criatura.
eterna dentro del colegio de la experiencia física. Del mismo modo que un estudiante y un internado. Entonces, lo que dice como conclusión, falta todavía, ¿no? Pero como esta conclusión, ¿no? No es lícito que los padres sean despreciados por los hijos y que los hijos sean despreciados por los padres. Entonces, tenemos que llevar un delineamiento, ¿sí? Como dice, o una línea, ¿sí? De conducta, en donde la temática es la afectiva, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver que todo lo que vimos, que la sociedad, cómo se presenta dentro de una familia y todo eso. Por eso, presentamos, dice, en forma sumaria, principios que son básicos en el universo. La existencia terrestre es muy importante para el progreso y perfeccionamiento del espíritu, ¿sí? Y dentro de esa sociedad y también dentro de esa familia constituida. ¿Seguimos? Creo que ya es la última. Sí. Sí. Puede considerarse a los padres como alumnos que están en condiciones más avanzadas en el tiempo en relación del programa de lecciones, mientras que los hijos, cuando surgen en la arena del servicio terrestre, son como aprendices que recién se inician, con acceso a la escuela debido al patrocinio de los compañeros que procedieron por orden de matrícula y aceptación. Que los hijos jamás acusen a los padres porque el curso con que se encuentra en el colegio de la existencia humana los resulte completo o difícil. Porque la mayoría de las veces han sido ellos mismos, los hijos, quienes cuando eran habitantes del mundo de los espíritus, insistieron a los padres. A través de la coacción afectuosa o en el suave proceso obsesivo, para que los trajeran de nuevo al taller de los valores físicos, de cuyos instrumentos carecían con la intención de seguir rumbo correcto en la búsqueda de la propia emancipación. Bueno, acá finalizamos. Si quieren alguna pregunta, si quieren que hagamos algún resumen. Pueden abrir los micrófonos, Chan. Para mí está todo claro. Igualmente, después cuando vuelvan a subir esta lección, podremos leer más atentamente todo lo ya visto, ¿no? Claro. Es muy bueno releerlo. Bueno, yo digo que lo releí muchas veces para entender, porque a veces como que hay palabras que es un juego de palabras que en realidad no es que tenemos que cumplir con eso, pero sí tenemos que recorrer ese camino quizás. Y por ahí a veces nos confundimos, ¿no? Como familia, como padres, como hijos, como hermanos, como lo que seamos. Por eso somos una sociedad que tenemos muchos valores y venimos, todas las veces que vengamos a encarnar, vamos a venir o como familia, como amigos, o como hablábamos recién con Mónica, reconozco a una persona, o reconocí capaz que porque los padres en un momento leí, los padres reconocen a sus hijos inmediatamente porque quizás seguro, quizás no, lo que dice Kardec o lo que dicen, tenían los vínculos ya familiares. Puede haber sido la mamá y después fue el hijo, después fue el papá, después fue el hermano, después fue un primo, después fue... Se reconocen esos vínculos, como puedo reconocer el vínculo con un amigo, ¿sí? Eso está muy Entonces, explicado. No me acuerdo el autor, pero el libro se llama El plan de tu alma y lo explica clarito, clarito, y te explica hasta lo que querés venir a trabajar. Por ejemplo, si es una enfermedad, elegís a tus padres para que te acompañen en esa enfermedad, porque de esa enfermedad vos vas a aprender tal o cual cosa, y te explica todo el proceso, ¿no? Que hace el alma, y en la elección
y te habla como de un complejo de almas que están unidas y que se van encontrando a través del tiempo, como vos dijiste, como hermanos o como primos o como amigos o como vecinos, porque los vecinos también tienen que ver con vos y También. hacen a No vos es y te que, hacen crecer. No es que es porque sí, es aleatorio que el vecino esté ahí. exacto. Después ponerlo en el grupo el nombre del libro y el autor, por si alguno lo Sí, lo quiere pongo. leer o lo quiere Es muy buscar. lindo. Y Bueno, ahí comprendes un montón de cosas que a veces no podés comprender por los sentimientos, ¿no? que a uno lo llevan a nublarse por ahí, por angustias o por tristeza, y no podés comprender esta parte, y el libro es muy ameno y te lo hace entender. ujú. Bueno, Después compartilo para ver si está en Mm. internet o se comparte o se compra, no Sí, sé. calculo que sí, calculo que sí. Si no, Bueno, lo puedo prestar para que lo fotocopien. si Yo lo no tengo lo de fotocopia buscamos, también. lo Creo buscamos que lo tengo en y PDF, me parece, ¿eh? Lo bueno, busco, si lo tengo en PDF y lo subo. lo compartís si alguien lo quiere leer y aclarar algo más, ¿sí? Bueno, quedó claro. Yo ahora después les paso las preguntas o les pasamos el Power si quieren o las preguntas como para que ustedes también trabajen un poco y después la clase que va a ser subida, ¿sí? Entonces ahí también si quieren van a ver todo esto y bueno, también preguntarse a través de todo este cuestionario que había, a ver si podemos charlarlo en otro momento, debatirlo en el grupo, ¿sí? Vale. Sí, sí. Bueno, entonces podemos cerrar. Sí. Sí. Listo. Vamos a cerrar los ojos, a pensar en esta sociedad, en esta sociedad familiar, en esta sociedad en la cual vivimos, en la cual reencarnamos para progresar, para abrir nuestras mentes, para hacer una expansión de nuestra conciencia. Que nuestros espíritus mentores, junto a Francisco Javier, nuestro guía de la casa, y todos nuestros guías puedan conducirnos siempre a poder crecer como buenos seres encarnados, como buenos espíritus, como buenas personas que podemos conquistar nuevamente una reencarnación. Vamos a dar gracias por el día de hoy y dar gracias por haber estado en este encuentro, en el cual nos llena cada día más una enseñanza que Kardec y los espíritus nos están dejando. Bueno, gracias a todos y no importa, el que entró más tarde tiene la clase, después va a tener la clase, y si no, bueno, nos preguntan, siempre estamos con Fede ahí cuando se puede. Fede me responde más que yo por ahí, así que bueno, por ahí, pero bueno, no duden en preguntar igual, alguno va a contestar, ¿sí? Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a Javi. ustedes. Dale, ustedes. gracias. Gracias a todos. Saludos Chau, a todos. chau, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chau, chau, chau. Chao, chao.